Pueden ayudar a sus Biblias, sus corazones. Aquellos que tienen también que quedar ahí en audio o imagen también para poder compartirlo con nosotros también es una posibilidad. ¿Están muy chiquititos? ¿Están así o? Oremos así. Padre eterno, a ti nos comentamos en el nombre de Cristo Jesús y te pedimos que nos ayudes a poner atención a tu voz, a tu palabra, que puedas abrir nuestro entendimiento, que puedas alejar de nosotros todas aquellas cosas que puedan confundirnos, que puedan impedir que pongamos atención, y ayúdanos a que más allá del conocimiento venga esto a generar vida en nosotros, vida en nuestra familia, vida en tu iglesia. Que a través del Espíritu Santo seas hablando de nuestra vida, hablando de nuestras vidas. Dirige todo y que todo sea para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a hablar de principios para el servicio en la casa de Dios. Y hemos estado hablando en compartir anteriores cómo Dios mostró su modelo de cómo Él quiere un servicio en su casa, en su pueblo. Sabemos que todo el Antiguo Testamento fue escrito para nuestro beneficio, para nuestro ejemplo. Vienen a mostrar los principios de Dios respecto a su voluntad. Vemos nosotros cómo la cultura judía, el centro, podríamos decir, de la vida espiritual era primeramente la casa. El padre, ¿no es cierto?, ministrando a su familia, el hijo primogénito, ayudando en esta administración. Un niño ya a los 12 años era considerado para poder, él podía hacer preguntas, incluso él también podía opinar. Entonces vemos que él empieza a ser partícipe de la congregación judía a esa edad. Podríamos decir, quizás hoy podríamos colocar una edad de 7 y 8 años, o aún menor, de acuerdo a la capacidad de la madurez de ese niño, puede obviamente ya empezar a colaborar en la actividad de la iglesia. Pero cuando ese joven ya cumplía 20 años, ya se consideraba que se contaba en el censo, porque ya era alguien que podía colaborar también con el país y era, podemos ser, productivo. Ya empezaba a trabajar. Hoy en día quizás eso podríamos dejarlo a unos 16 años. Y a los 30 años ya se consideraba una persona madura. ¿Ya? No que empezara en ese momento a empezar un servicio. Ya venía ejerciendo un servicio. Recordemos que cuando el Señor se presentó en el templo y leyó la escritura, dice que era algo habitual, que Él venía a la sinagoga, que Él leía ante los demás. Ya lo que empezó Cristo a los 30 años fue su ministerio público. Normalmente a los 30 años un judío que ya había entrado en la escuela rabínica estaba capacitado para empezar su propia escuela. Entonces ahí tenemos una idea general de servicio. Entonces Dios coloca su enfoque en la familia, en el matrimonio. De hecho, para que alguien fuera parte del consejo de ancianos del pueblo de Israel, tenía que ser una persona casada o en el Salem. Entonces vamos viendo también esos principios. Y vamos, el primer power. Una cosa importante en una congregación es que podamos tener todos una misma visión. Y la visión se refiere a cómo observamos las cosas, cómo vemos las cosas. Y obviamente esa visión va a estar condicionada de acuerdo a lo que nosotros hemos oído, de acuerdo a lo que nosotros hemos leído, de acuerdo a lo que nosotros se nos ha enseñado, de acuerdo a nuestros principios o nuestra forma de vivir. ¿Ya? Entonces es importante que podamos analizar y ver si esas cosas están de acuerdo a la palabra de Dios. Y en realidad lo que debe prevalecer en la casa de Dios es el modelo de Dios. ¿Cómo debemos ver las cosas? Como Dios las ve. Y eso va a afectar a nuestra misión, a lo que vamos a hacer. ¿Ya? La misión nos enfoca y nos lleva a qué es lo que vamos a hacer. Sabemos que parte de la visión de Dios es el amor a todas las criaturas, a llevar el Evangelio. La pasión de Dios es las misiones. Entonces eso debe estar impregnado en la vida de la iglesia. ¿Qué dice en Hechos 1:14? Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración juntos, como María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús.
varios pasajes adelante también va mencionando que ellos estaban juntos, estaban unánimes, estaban, ¿no es cierto?, en comunión, se reunían por las casas, estaban compartiendo. Entonces, ese compartir, ese conocerse, ese compartir de la palabra del Señor, ese bendecir, que es algo que el Señor me tiene que ayudar, nos tiene que ayudar a cada uno a tratar de hablar bien de los demás, de poner nuestra mirada en lo que se está haciendo bien. Quizás en algún momento debemos que hacer una crítica, un análisis de las cosas que tenemos que mejorar, pero muchas veces nos quedamos a veces con un sabor amargo en nuestra boca, y es porque no hemos estado hablando cosas dulces, principalmente. Que el Señor nos ayude a poder enfocarnos en eso. Y eso es lo que hacía la iglesia. Se bendecían, hablaban bien, compartiendo lo que había de Cristo. Obviamente ellos también conocían la Escritura porque habían sido judíos, conocían el Antiguo Testamento. El Señor estaba obrando en sus corazones y eso estaba compartiendo. Se estaba formando ahí una visión, una unidad. Lo que sigue, por favor, se necesitan pioneros. Una cosa de la vida de la iglesia es que en un comienzo necesitamos pioneros, personas valientes que se decidan avanzar. Sí, es verdad, Dios quiere un trabajo en equipo. Es verdad que Dios quiere levantar a muchos, quiere que todos sigan al Señor. Dios ha levantado una nación de sacerdotes, pero si esperamos que todos se pongan a servir, va a ser difícil. ¿Ya? Si esperamos que formar un equipo para hacer algo, va a ser mucho más complicado que algo se haga. Entonces, el Señor utiliza pioneros, personas que dicen, yo sé que el Señor quiere esto, pongamos mano al lado, empecemos a trabajar. Y cuando otros vayan viendo que se está trabajando y están viendo resultados, se van a ir sumando. Pero si tú no te decides a comenzar, muchas veces nadie va a comenzar. Así que el Señor necesita pioneros. ¿Y qué fue un pionero? Dios utilizó a Pedro. Dice, Hechos 1:15. También quizás pueden buscar ahí en sus Biblias. Esta es la nueva traducción viviente. Durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. Ya, se puso de pie y se dirigió a ellos. Vemos Hechos 1:15 para poder analizar un poquito más ese pasaje y obviamente vamos a llegar hasta donde se pueda. 1:15. Dice así, 16. Dijo, varones hermanos, es necesario que se cumpliese la escritura en el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Y así empieza a hablar de la necesidad de poder colocar otro en el posible. Y vamos a analizar eso un poquito más adelante. Y Hechos 2:14 dice, entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11, ¿ya? Había una multitud, había muchos creyentes que estaban ahí, pero él da un paso adelante, los otros 11 también se animan y están con él, pero él alza la voz y empieza a proclamar la verdad. ¿Qué hubiera pasado si Pedro hubiera quedado ahí solito, no hubiera dicho nada? Dice, con los otros 11 apóstoles, y gritó a la multitud, escuchen con atención todos ustedes. Y ahí se dirige y empieza a hablarle y a compartirle el Evangelio. Entonces, ¿cuántos pioneros hay acá? ¿Cuántos se van a decidir empezar a hacer algo? Quizá Dios ha colocado tu corazón algo. Los jóvenes se animaron y empezaron a trabajar con UDX. Pero hay otra tanta necesidad en la iglesia que necesitan ser cubiertas. Ve primeramente cuáles son tus necesidades. Si tú tienes una necesidad, quiere decir que otro también tiene esa necesidad. Y esas necesidades necesitan ser suplidas. Y Dios ha provisto esa provisión. Pero para que tú puedas ser alimentado, tú tienes que colocarte en la mano de Dios, como se colocaron esos panes, esos peces, en la mano de Dios para que sean bendecidos y luego poder repartirlos. Así tú serás saciado y los demás también. La otra, por favor. Reconocimiento de la vida de Cristo. Hechos 1:21 al 23. Dice así: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan. Entonces, ¿qué hace un análisis de esas personas que estaban ahí? Habla de su permanencia, que habían estado desde el bautismo de Juan, ¿no es cierto? Habían estado viendo, ¿no es cierto?, los milagros del Señor,
habrían estado cuando estuvo la multitud junto, pero también estuvo con ellos cuando eran muy poquitos. ¿Ya? Habría permanecido con el Señor, tanto en el tiempo de fama como en el tiempo donde el Señor estaba oculto y donde su vida peligraba. Estaba junto con ellos. ¿Ya? De esos que habían estado junto con ellos, que habían permanecido, se iba a elegir el sucesor del lugar del puesto que faltaba, que había dejado Judas, que se había quitado la vida. ¿Ya? Y también veían su vida. ¿Ya? Vemos su permanencia, su trabajo y su vida. Vamos por favor a Hechos 21, donde estábamos recién. Dice así. 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús estaba y salía con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue Jesús la verdad. Uno sea esos testigos con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos. Habían solamente de esos todos, habían dos que cumplían esos requisitos. José, llamado Barsabás, y que tenía por sobrenombre Justo, y Matías. Y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos nuestros, muéstranos cuál de estos dos has escogido. Entonces vemos que acá hay un principio para el servicio en la casa de Dios. ¿Ya? Primero, de los que han estado junto con ellos. Segundo, ciertos requisitos de permanencia, de su trabajo y de su vida interior. Porque puede ser que sea una persona que sea inconstante, pero que trabaje algo. Pero quizás su vida no está congruente a sus acciones. ¿Ya? Apoya en todo. Pero ¿cómo está su vida personal? ¿Cómo está su vida familiar? Entonces, esos son principios que debemos ir tomando. Y hay requisitos que, en este caso, Pedro y los apóstoles colocaron, y de esas personas fueron elegidos aquel que ocupó ese lugar. ¿Qué otro principio? Cuando hay una vacante, cuando queda, podemos decir, una vacante, ¿qué es lo que debería ocurrir? Alguien debe tomar ese lugar. Alguien está trabajando acá con un grupo de personas y el Señor lo lleva a otra ciudad. ¿Qué debería ocurrir? Alguien tomar ese lugar. Hay un hermano en el ministerio y el Señor lo lleva a su presencia. ¿Qué debe ocurrir? Cuando verá un año, 2 años, alguien tiene que tomar ese lugar, esa función. Quizás no va a ser público, quizás no va a ser va a tener un cargo oficial, pero hermano, alguien tiene que sufrir esa necesidad de meditación que estaba cubriendo ese hermano o ese hermano. Muchas veces hermanos se van y nadie se anima a ocupar ese puesto, a cumplir esa función. Esperamos a que sean otros o que pase el tiempo y haya una elección. Dice Hechos 6:3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Hechos 6:3. Busquemos Hechos 6:3. Dice lo siguiente, vamos un poco más adelante, el 4, y nosotros presentaríamos en la oración y en el misterio de la palabra. Entonces dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Pamenas y a Nicolás, procedente de Antioquía. Y ahí empezaron. ¿Quiénes se eligen acá? Se eligen, ¿no es cierto?, los diáconos. ¿Por qué? Porque había una necesidad. Entonces, otro principio de poder servir en la casa de Dios, cuando hablamos, hay una necesidad, esa necesidad debe ser suplida por hermanos que sirvan. En este caso fueron 7 varones. ¿Por qué? Se necesitaban 7 personas que suplieran esa necesidad. ¿Eran cualquier persona? No, necesitamos que, no sé, limpien acá, necesitamos que hagan esto. Lo vamos a fijar en su capacidad profesional. Principalmente hay que enfocarse en su capacidad espiritual. Vemos que entre estos diáconos estaba Felipe, que es un evangelista. Está Esteban, que dio su vida por el Señor, que entregó una defensa, que es un relato completo, ¿no es cierto?, y un resumen muy bueno de todo lo que es el Antiguo Testamento. O sea, eran personas que tenían una preparación en la palabra. Ya sí, muchos opinan de que en realidad
no son los diáconos conforme como lo dice en el libro de Timoteo, pero fue un comienzo para empezar a servir al Señor en un área que luego el Señor fue mostrando otros requisitos que debían tener estos hermanos. Pero vamos más adelante. Proclamaban las maravillas de Dios. Hechos 2:11. Y todos escucharon hablar de nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Entonces, como hablamos respecto a la iglesia, hay que tener una misma visión, la visión de Dios, una misma misión, una misma tarea, un mismo trabajo, ¿ya? Y podemos ver que ¿qué es lo que hacía el pueblo? ¿Qué es lo que hacían los creyentes? Todos proclamaban la maravilla de Dios. Pueden seguir el que sigue. Esa es la tarea de cada uno de los creyentes. Un mensaje claro. Dice, y Pedro le dijo: arrepentidos, bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados, y entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Y el verso 40, pónganse a salvo de esta generación perversa. El que continúa. ¿Ya? Y vemos acá el misterio de todos los santos en Efesios 4:16. Ya vemos que Dios sí toma a unos ministerios, a 5 ministros, son dones, son un regalo que el Señor dio a la iglesia, son varones en el área del apostolado, que podemos entender que son relacionados con lo que son las misiones, en el área de la predicación, que es la palabra griega que se utiliza ahí respecto a profeta, que se refiere a una palabra práctica, a una palabra rema, una palabra activa, ¿ya? De hecho, los profetas ahí se ven en los hechos fueron llevando consuelo a los creyentes. Ya no hay ahí un tema, no hay nada más que tenga que ser revelado, sino son personas que tienen una capacidad de entender la profecía o la palabra de Dios en profundidad. Y hay obviamente evangelistas que proclaman la palabra, hay maestros que enseñan y los hermanos que son llamados a pastorear la guerra. Pero si vamos más adelante, estos hermanos son llamados a capacitar a todos los santos para que todos los santos hagan la obra del ministerio. Entonces yo creo que con esto resumen, quedamos todos claros que cada uno de nosotros tiene una función, tiene una actividad, y aquel don que Dios le ha dado, aquel ministerio que Dios le ha dado, debe ser entregado al servicio de Dios y al servicio de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y ser un testimonio ante la sociedad. Entonces debemos enfocarnos en lo que está entre nosotros, mostrar la gracia de Dios en nuestra vida para ser enviados, preparados y usar bien nuestro tiempo. La que sigue. Formación de una iglesia. ¿Ya? Vamos a ir leyendo y vamos a ir aplicando. Con esto ya vamos a ir terminando. ¿Cómo estamos en el tiempo? ¿Me dicen? Dice, Hechos. Okay. Ahora bien, esos son Hechos 13. Si no me equivoco, se me comió ahí el pasaje, la cita. Sí, estamos bien. Hechos 11, capítulo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, esta es la misma versión de Reina Valera. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Entonces ellos primero fueron a la gente que estaba más cercano a ellos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Entonces, normalmente lo común a veces es ir y predicar a aquellos que ya hay cierto contacto, tienen cierto conocimiento de Dios, pero Dios fue rompiendo el esquema y lo llevó a hablarle a otros, a hablar a los griegos, a hablarle también a otras personas más. Dice, pero había entre ellos unos varones los cuales entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. El hermano de Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. El 22, llegó la noticia de estas cosas al oído de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. O sea, las personas que estaban en Jerusalén escucharon de que muchos estaban conociendo al Señor
¿quién estaba predicando el Evangelio? ¿Eran los apóstoles en ese momento? No, eran los creyentes que habían sido capacitados en la iglesia para que donde fueran puedan compartir el Evangelio. Y esa es la idea que tenemos que entender. Si el Señor me lleva un día, no sé, me lleva a Vicuña, me lleva a Iguano, me lleva a Arica, me lleva a cualquier lado, ¿cuál va a ser la función que uno tiene? Predicar el Evangelio. Si no hay una congregación ahí de un centro bíblico, ¿qué debiéramos nosotros empezar a hacer? Empezar a reunir personas. Si hay una congregación se bíblica, apoyar ahí. Pero lo que estaban haciendo al principio los creyentes era eso, extendiendo el Evangelio. Ellos ven que hay necesidad y ¿qué hacen? Envían a alguien, dice. Enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Entonces, ya se estaban reuniendo, la iglesia ahí envía a alguien que va a colaborar con esto que ya se está haciendo en ese lugar. Cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Empezó a crecer. Ya con este varón preparado, empezó a crecer esa congregación. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Empezó a crecer la iglesia. ¿Qué hizo él? No, yo me la hago solo. No, fue a buscar a otra persona que pudiera colaborar en la administración de esta congregación creciente que estaba en ese lugar. Hallándole, le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año. O sea, los dos estuvieron ministrando esa iglesia, congregándose ahí por un tiempo de un año. Y enseñaron a mucha gente y los discípulos se llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. Ahí vemos que empieza a crecer la iglesia. La que sigue, por favor. Continúa. ¿Qué es una iglesia? ¿Ya? Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Entonces, para ir resumiendo, porque creo que ya estamos en el tiempo, ¿cuánto tiempo llevamos? 22 minutos. 22 minutos. Llegamos a Hechos 13, ¿ya? Y vemos que en esa congregación, que primero habían sido creyentes sin ningún título, creyentes que habían ido a predicar el Evangelio, empezó a crecer, se empezaron a juntar gente en esa casa, ¿ya? Y hicieron lo de la iglesia donde habían salido, vieron a alguien apoyar, ¿ya? Esa persona empezó a trabajar con ellos, empezó a crecer aún más, necesitó ayuda, fue a buscar a otro que colaborara. Pero ya lo encontramos en esos 13. ¿Qué sucedía en esa congregación? Dice que había dos en la iglesia que estaban en Antioquía, profetas y maestros, podemos decir predicadores y maestros. Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado junto a Herodes, de Petalca, y Saulo. Y ministraron esto al Señor, y animando, dijo el Señor, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo. O sea, ellos que al principio habían estado ahí formando esa comunidad, esa congregación, son llamados ahora a salir. Pero dice también que ellos ya tenían un equipo de trabajo. Había otros que estaban trabajando con ellos, que eran maestros y que eran predicadores. Y el Señor los llama a ellos para ahora extender esa congregación a otro lugar. Podemos decir, los hermanos de Jerusalén son esparcidos, predican el Evangelio en distintos lugares, que entre ellos llegan a Antioquía. Empiezan a compartir el Evangelio, los hermanos de Jerusalén envían a un hermano a apoyar esa obra. Ese hermano ve, empieza a crecer la obra y busca a otro para apoyar. Están ellos un año, ¿no es cierto? Y ya hay en esa congregación ya un equipo de trabajo trabajando en conjunto. Y luego Dios utiliza esa iglesia de Antioquía ¿para qué? Para bendecir a gran parte de lo que era el continente. El ministerio de Pablo y Bernabé, y luego Pablo y Silas, bendijo gran parte del continente europeo y llevó el Evangelio a muchos lugares. Dios quiere usarlos. Obviamente entenderán. En este momento la iglesia ahí está en un comienzo. Más adelante la Biblia nos va a hablar del pastor, ¿no es cierto? Mismo Pablo empieza a preparar a algunos y lo va dejando en congregaciones para que ministre. Le dice a Timoteo, encarga a hombres fieles, ¿no es cierto?, para que puedan hacerse cargo, y ahí menciona a los ancianos, ¿ya? Y los distintos ministerios que se van formando. Pero esto igual nos ayuda a ver el progreso, porque si hoy en día nosotros, como dijimos, vamos a un lugar, ya yo voy a ¿qué sería lo obvio que tendría que hacer yo en Vicuña? Predicar el Evangelio. Empiezo a
hacer la iglesia de Serena? Ve que empiezan a reunirse, enviar a alguien. ¿Ya? Va esa persona, empieza a trabajar allí, empieza a crecer mucho más. Necesitamos a otro. Va a buscar un hermano que venga a colaborar. Ya pasa un tiempo, allá hay un equipo de trabajo. Entonces ahora la iglesia de Vicuña empieza a enviar a otros a otro lugar. Entonces que el Señor nos ayude. La última para finalizar. Habla de los diáconos, tarea para la casa, lean Timoteo 3, en la que sigue. La que sigue. Y hablaba también de los ancianos. Características que usted puede ver en la escritura, yo creo que todos tenemos el Espíritu Santo, ¿ya? Para que lo vayan buscando. Pero cualidades que tienen los diáconos. Personas, se puede ser marido de una mujer, ¿ya? Que sean personas que tengan un buen testimonio, que sean personas preparadas, ¿ya? A los ancianos también les coloca algunos requisitos que ustedes van a poder leer y conocer un poquito más. Oremos así. A ti te damos gracias, Padre, por tu palabra. Señor, ayúdanos a tener una misma visión, pero que esta visión está de acuerdo a tu visión. Mejor dicho, Señor, que tengamos y que miremos las cosas, que miremos la iglesia, que miremos a la familia, que miremos a las almas perdidas, que miremos a las naciones como tú las ves. Ayúdanos a esto. Quita toda lente que esté impidiendo de ver las cosas como tú quieres. Y esto influya en nuestra misión, en nuestra acción, en lo que vamos a hacer, en esas plan de acción que vamos a elaborar como iglesia, como familia, como cristianos. Tú nos llamas, Señor, a poder proclamar tus maravillas. Tú nos llamas a estar juntos. Tú nos llamas a servirte. Hay necesidades. Ayúdanos a ser esos pioneros que coloquen en tu mano lo que tú nos has entregado para que sea bendecido y sea multiplicado y nosotros podamos también bendecir a otros, podamos suplir la necesidad de otros. Ayúdanos a entender que donde estemos, tu propósito es que prediquemos la palabra. Y como tú utilizaste a los creyentes en el comienzo, tú puedes utilizarlo ahora. Sí, tú también utilizas a los misioneros, tú también utilizas a otros, pero también quieres utilizarnos a nosotros. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén.